El grifo de la cocina funciona bien, siempre ha funcionado bien. Se gira la llave, sale el agua, se corta el agua, no gotea. No hay fugas bajo el fregadero, no hay manchas en la pila. Pero es sábado por la mañana y un jefe de proyectos de 53 años, llamado Dave, está tumbado boca arriba bajo el fregadero con una llave para lavabo en la mano, una linterna sujeta entre los dientes y una expresión que su mujer ha aprendido a reconocer tras 22 años de matrimonio. Ella está en la puerta con el café en la mano, mirándolo desmontar algo que no hacía falta desmontar. Le pregunta qué le pasa al grifo. Él dice que el asiento de la válvula se nota un poco áspero. Ella no sabría distinguir entre un asiento de válvula áspero y uno suave. Él tampoco, en realidad. Pero ya va por el tercer perno, y a estas alturas no hay forma de sacarlo de ahí. El suelo de la cocina está cubierto con una toalla. Una bandejita con piezas está ordenada según el orden de desmontaje, y el único sonido es el gruñido ocasional de un hombre resolviendo un problema que no existe. Esto no es aburrimiento, ni inquietud, ni siquiera perfeccionismo, aunque lleve esa máscara de forma convincente. Hay algo más básico moviendo la llave, algo que no tiene nada que ver con la fontanería, y sí con cómo ciertos cerebros manejan la distancia entre lo que pueden controlar y lo que no. Los psicólogos usan el término locus de control interno para describir un sistema de creencias en el que una persona atribuye los resultados a su propio esfuerzo y comprensión, y no a la suerte, las circunstancias o fuerzas externas. La creencia no es filosófica, es estructural. Se graba en el sistema nervioso a través de miles de experiencias pequeñas en las que el esfuerzo produjo un resultado predecible. Girar el perno, ajustar la unión, lijar la superficie, revelar la veta, detectar el problema, aplicar la solución, comprobar el resultado. Cada ciclo refuerza la estructura. El cerebro aprende que el mundo puede entenderse, repararse, responder a la atención. Un hombre con un locus de control interno profundamente arraigado no espera a que las cosas se rompan. No puede. Anticipar el fallo le resulta más incómodo que el trabajo de prevenirlo. Arreglar algo que aún no se ha roto no es irracional. Es el sistema nervioso sosteniendo la ilusión, o quizá la realidad, de que el deterioro puede adelantarse con vigilancia. Hay una corriente más profunda bajo ese locus de control. Mihaly Csikszentmihalyi pasó décadas estudiando un estado psicológico al que llamó flujo, la condición en la que una persona se absorbe tanto en una tarea que la corteza prefrontal, la zona responsable de la autoobservación, la ansiedad social y ese narrador interno incansable se apaga. Ese estado exige un equilibrio concreto. La tarea debe ser lo bastante difícil como para exigir atención total, pero lo bastante familiar como para seguir dentro de la competencia de quien la hace. Arreglar un grifo que funciona no es una repetición vacía, es un disparador de flujo perfectamente calibrado. El hombre bajo el fregadero sabe exactamente para qué sirve cada pieza. Conoce la secuencia, conoce el par de apriete. La tarea reclama justo la atención necesaria para silenciar todo lo demás. La revisión trimestral que lleva semanas temiendo. La conversación con su hijo que se torció el miércoles. La tensión arterial que el médico rodeó en rojo. Bajo el fregadero, nada de eso existe. Solo están la unión, la llave, el asiento de la válvula, la secuencia. El grifo no es el punto. El silencio sí. Ronald Levant, investigador de la psicología masculina, dio nombre a una condición que llamó alexitimia masculina normativa, una dificultad extendida y aprendida culturalmente para identificar y nombrar los estados emocionales. La palabra suena clínica. La experiencia es universal. Un hombre siente algo en el pecho después de una llamada difícil, algo pesado y sin forma, y en vez de quedarse ahí, ponerle nombre, decirlo en voz alta, va al garaje y ajusta la guía de la sierra de mesa, que ya estaba alineada. La emoción no desaparece. Se desvía por la corteza motora. Se convierte en el giro de una llave, en el pase de un cepillo sobre una tabla que ya estaba lisa. Investigadores del Center for Male Psychology describen esto como regulación emocional orientada a la acción. La tendencia del cerebro masculino a procesar la información emocional por circuitos de planificación motora y no verbales. El hombre, bajo el fregadero, no está evitando lo que siente. Lo está procesando por el único canal que su socialización dejó intacto del todo. Queda un mecanismo más que conviene nombrar, el efecto Zeigarnik, el principio psicológico según el cual las tareas incompletas permanecen en la memoria activa, con una tenacidad que las completas no tienen. Un grifo que funciona, para la mayoría, es un sistema terminado. Para el hombre bajo el fregadero, todo sistema que funciona es un sistema que todavía no ha fallado. El fallo no está presente, pero está pendiente, y ese carácter pendiente crea un bucle abierto que el cerebro no logra cerrar. La reparación preventiva es el intento del cerebro de cerrar el bucle antes de que se abra. No es ansiedad en el sentido clínico.
Es la necesidad estructural y profunda de una mente orientada a resolver problemas, de ir por delante de la entropía. Un hombre capaz de anticipar el fallo, desmontar el sistema, inspeccionar las piezas y volver a montarlo con seguridad, ha cerrado un bucle que, de otro modo, seguiría al fondo de su cognición como un programa ejecutándose sin que nadie lo vea en un ordenador, consumiendo recursos, generando calor, sin producir nada visible pero costándolo todo. Ese comportamiento viene de generaciones de hombres que se comunicaban reparando. El padre que no sabía decir «estoy orgulloso de ti», pero reconstruía la bicicleta antes del amanecer para que estuviera lista la mañana de Navidad. El abuelo que jamás hablaba de la guerra, pero pasaba cada tarde en el sótano afilando herramientas que ya tenían filo. El garaje era el confesionario. El trabajo era la oración. No hacían falta palabras porque nunca les enseñaron ese vocabulario. Los hijos que miraban aprendían la gramática sin aprender la lengua. Heredaron el impulso de arreglar, apretar, anticiparse, restaurar, sin un marco para entender qué hacían en realidad. El hombre, tirado bajo un fregadero de cocina que funciona, está ejecutando un ritual de al menos 3 generaciones. No está arreglando tuberías, está sosteniendo un linaje. Hay un ebanista en Spokane, Washington, que se llama Frank. Tiene 61 años. Lleva 34 años casado con su esposa, Carol. Su hija menor se mudó a Portland en septiembre pasado. La casa, que había sido ruidosa durante 3 décadas, se quedó en silencio de un modo para el que ninguno de los dos estaba preparado. Frank no habló del tema. Carol notó que empezó a arreglar cosas. Primero la puerta del patio, que llevaba años un poco vencida y a nadie le molestaba. Luego el inodoro del baño de invitados, que Frank dijo que perdía agua, aunque Carol no lo oía. Después, los burletes de todas las puertas exteriores. Luego los resortes de la puerta del garaje, que cambió un martes por la tarde, aunque la puerta abría y cerraba sin problema. Carol le dijo a su hermana por teléfono que Frank estaba revisando todos los sistemas de la casa, como si fuera a pasar una inspección. Lo que no dijo, porque aún no podía verlo, era que Frank estaba reemplazando la estructura que había perdido. Durante 30 años, la casa exigió cosas: bisagras rotas, canaletas atascadas, arandelas con fugas, las pequeñas urgencias constantes de una casa llena de hijos. Esa demanda le daba a Frank un papel, una función, una respuesta a la pregunta que todo hombre jubilado o cuya casa empieza a vaciarse acaba enfrentando: ¿para qué sirvo? La hija se fue y la casa dejó de pedir. Así que Frank empezó a inventar encargos. Cada arreglo era una conversación con la casa, una negociación para que la relación entre sus manos y el mundo no quedara muda. Una tarde, Carol lo encontró en el lavadero mirando fijamente la conexión del conducto de la secadora. Le llevó un vaso de agua y se quedó a su lado un momento, sin decir nada. Él señaló el conducto y dijo que la abrazadera podía apretarse más. Ella asintió. Se quedaron allí, juntos, en el zumbido silencioso de una casa que ya no necesitaba reparaciones y de un hombre que no podía parar. Carol lo encontró una tarde en el lavadero, mirando fijamente la conexión del conducto de la secadora. Le llevó un vaso de agua y se quedó a su lado un momento, sin decir nada. Él señaló el conducto y dijo que la abrazadera podía apretarse más. Ella asintió. Se quedaron allí, juntos, en el zumbido silencioso de una casa que ya no necesitaba reparaciones y de un hombre que no podía parar. Carol no le dijo a Frank que lo entendía. No hacía falta. 34 años le habían enseñado que la llave en su mano y la tensión en su mandíbula hablaban el mismo idioma, y que ese idioma no iba de tuberías, conductos o abrazaderas. Iba de mantener unido algo cuando lo que más importa no se puede retener. El cuarto vacío de su hija estaba arriba, con la puerta cerrada. Frank no la había abierto en 3 semanas, pero todas las tuberías de la casa estaban firmes. Cada bisagra aceitada, cada sello contra la intemperie renovado. La casa se mantenía con un estándar casi ceremonial. Era su vigilia, su única oración posible. Lo que la mayoría ve al mirar a alguien desmontar un grifo que funciona es a un hombre incapaz de dejar algo tranquilo, obsesivo, controlador, quizá un poco ridículo. Lo que de verdad pasa es que un sistema nervioso se está haciendo mantenimiento a sí mismo. El locus de control interno necesita pruebas regulares de que el mundo todavía responde al esfuerzo. El estado de flujo necesita una tarea ajustada al borde de la propia capacidad. El cerebro alexitímico necesita un canal motor para procesar emociones. Un grifo que funciona ofrece las 3 cosas a la vez. El hombre no está arreglando el grifo, está arreglando algo dentro de sí mismo para lo que no tiene palabra, usando la única lengua que le enseñaron. Si alguna vez te has descubierto apretando un perno que ya estaba apretado, comprobando el nivel de un estante que lleva años derecho, o lijando una superficie que nadie más tocará jamás,
La pregunta importante no es ¿qué le pasa al grifo? La pregunta es ¿qué ocurriría si todo lo reparable en tu vida quedara de pronto, para siempre, reparado, si no quedara nada que apretar, nada que ajustar, nada que desmontar y ordenar sobre una toalla con cuidado? ¿Qué harían entonces tus manos? ¿Y qué llenaría el silencio que dejan detrás?